y así Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Nuestras Voces. Estamos en jueves de Nuestras Voces, este programa Derecho Humanista que transmitimos aquí en Antena TV. Y hoy vamos a tener dos temas. En la primera parte vamos a hablar de, fíjese, de una intervención, talleres, pláticas que hicieron dos jóvenes de una organización en la Escuela Federal número 14 de esta colonia de San Guillermo, donde ocurrió esta tragedia. Usted la ha escuchado bastante, del asesinato del niño Christopher. Bueno, vamos a platicar con Nitia Castorena, que nos va a platicar bastante de qué hicieron en esta escuela y qué implicaciones tiene esta intervención social en esta escuela. Esto es la primera parte. Y en la segunda parte vamos a tocar el tema, ya lo hemos tocado acá varias veces, del Barzón, este activismo que está haciendo el Barzón en diferentes ámbitos, pero particularmente insistiéndole ahí a Conagua, a la Comisión Nacional del Agua, porque no resuelve, simple y sencillamente no resuelve el problemón, porque ya llegó a problemón allá en la cuenca del Carmen, en el noroeste del estado. Bueno, vamos a tocar estos dos temas y justamente para hablar de la primera temática, yo le quiero dar la bienvenida. Me da muchísimo gusto recibirla acá otra vez, porque ha venido varias veces aquí Nitia Castorena. Bienvenida, Nitia, me da muchísimo gusto que estés acá. Déjeme primero presumirle quién es Nitia poquito, porque luego no te identifican tanto, Nitia. Nitia es una chava, es una de las pocas jóvenes, yo quisiera que hubiera muchísimas más, muy activista, muy estudiosa y muy activista. Acaba de terminar, porque ya terminaste una maestría. Ella participa en una organización, en varias organizaciones, porque yo la veo también en el CAMP, en una organización que se llama CACUM Colectivo, que ahorita le voy a decir que nos platique un poquito de qué se trata, pero también es una mujer muy activa en el terreno feminista, en el terreno social, en el terreno feminista, en el movimiento de mujeres, ahí en el CAMP, en el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, y muy estudiosa de esta área del género y del área social. A mí me da muchísimo gusto y mucho orgullo presentarte, Nitia Castorena, pero bueno, en esta ocasión yo quiero que tú nos cuentes con más detalle. Entiendo que Nitia y Lucero Espíndola, porque además también Lucero no pudo estar acá, pero Lucero es una amiga de Nitia, y bueno, también mía, la presumo, que igual es una mujer, una chava, una joven muy activista, que desde muy chiquitas yo las veo en estos asuntos. Y bueno, ellas dos, con financiamientos del PNUD, ellas logran llegar a esta escuela. Es una secundaria federal 14 allá en la colonia de San Guillermo, y llegan. Bueno, yo quiero que me platiques por qué llegan, porque dan pláticas en distintos temas, dan talleres durante 6 meses en esta escuela en el 2012, justamente en esta escuela federal, en esta escuela secundaria federal, donde ocurrió esta tragedia. Entonces tiene por eso como mucho significado, Nitia. Yo quiero que tú me cuentes primero por qué una organización, ¿qué es esta organización? ¿Por qué esta organización está interesada en ir a las escuelas a llevar estos temas con chavos y chavas de la secundaria? Que me cuentes por qué esta escuela, cómo la eligen, qué pláticas, qué tipo de pláticas y qué tipo de talleres, qué tipo de chavos y chavas, qué perfiles encontraron allá, qué tan receptivos o no son, cuáles son las problemáticas que tienen, qué efectos tuvo su intervención, y vamos ahí como platicando poco a poquito, ¿te parece? Sí, porque me vas a tener que repetir sí, algunas. Muchas preguntas, sí. Bueno, pues primero, CACUM Colectiva es una organización, no estoy tan joven ya que digamos, pero Lucero sí es todavía joven, jurídicamente hablando, pero lo que nos interesa es trabajar la construcción de ciudadanía con personas más jóvenes que nosotras, adolescentes y en edad de pubertad. Llegamos a la Federal 14 con una consultoría del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que consistía en un proyecto para el desarrollo de ciudadanía desde la perspectiva de derechos humanos. Entonces nosotras, este proceso que vivimos con la Federal 14 lo partimos, digamos, en 3 etapas. La primera era
reflexionar, abrir un espacio de reflexión sobre los temas relacionados con el género, los estereotipos de este. Luego, otra etapa de trabajo fue sobre derechos sexuales y reproductivos, y finalmente una relacionada con solución no violenta de conflictos. Fue un proceso corto en tiempo, fueron 6 meses, pero muy prolífero en cuanto a las reflexiones que alcanzamos con el grupo. Parte de que llegáramos a la Federal 14 fue una maestra aliada que había estado antes en la Federal 12, con una organización también aliada, el Grupo Interdisciplinario de Género, que nos había realizado un diagnóstico en esta zona de la Federal 12, que es la otra parte, Punta Oriente, para allá, y lo que habían encontrado fue muy preocupante en cuanto a los niveles de violencia y la normalización de violencia. Entonces, con esta maestra llegamos a la Federal 14, cambian, y entra de director el profesor Núñez, que es actualmente el director de la Federal 14. Platicamos con él sobre la posibilidad del proyecto y él en todo momento estuvo en toda la apertura de trabajar. Entonces, me interesa que quede claro esto porque desde CACUM vemos a las escuelas como un actor social fundamental para la transformación. Sin embargo, no puede ser un actor aislado, ¿no? La escuela, en este caso la Federal 14, va mucho más allá, hace mucho más allá que lo que implica rigurosamente el programa de educación básica. Se convierte en una especie de centro comunitario, ¿sí?, de la colonia. Sin embargo, lo que haga, y aunque vaya más allá de sus esfuerzos, no es suficiente para contrarrestar todo un sistema, digamos, en problemas, ¿no?, que es lo que ocurre en esta zona de San Guillermo. Y bueno, ahora en el contexto de lo que ocurre, la desgracia que ocurre con Christopher, vuelve a emerger todo esto, ¿no? Lo que nosotras, en el proceso, lo que nosotros trabajamos con estos adolescentes de secundaria, desde los temas de género, fue reflexionar estos. Estamos convencidas que si transformamos los estereotipos de género en una edad en la que las personas se encuentran en desarrollo, como los adolescentes, podemos impactar no solo en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, sino más allá en los problemas sociales. Digamos que estos estereotipos de género en Chihuahua ponen el piso firme para que grupos de la delincuencia organizada tengan carne de cañón disponible, porque los estereotipos de género potencian en los hombres las actitudes violentas. Entre más violento eres, más hombre eres. Entre más dinero tengas y rápido, más fregón eres como hombre. Entonces, si eso lo logramos transformar y pudiéramos tener un espacio donde los hombres jóvenes pudieran construirse, reconstruirse a sí mismos en otras perspectivas y con otros objetivos, pues impactaríamos en todo lo social. Que es lento, sí es lento, pero el movimiento feminista ya lo ha demostrado, y sobre todo aquí en Chihuahua, ¿no?, somos capaces de matar un elefante a pellizquitos. Entonces, la constancia es muy importante. Nosotras en la Federal 14 buscamos darle seguimiento a este proyecto que se realizó en el 2012. No tuvimos éxito en conseguir recursos, sin embargo ya ha habido, digamos, otros actores que se han integrado ahí, como la Unidad para la Igualdad de Género de la Secretaría de Educación. También ha estado en contacto con la escuela, con la Federal 14, y bueno, en el proceso de trabajo, cuando empezamos apenas a ver estos estereotipos de género con el grupo de adolescentes, nosotras, además de un colectivo feminista, somos ambientalistas, ¿no? Entonces ofrecíamos desayuno y comida en las sesiones porque eran sabatinas. Tuvimos más de 125 personas participando voluntariamente. A los alumnos y alumnas nadie les obligaba a asistir, pero asistían porque parte de lo que se necesita ahí es eso, atención, ¿no? Espacios donde ellas y ellos puedan convivir y reflexionar, y que sea divertido además, ¿no?, lúdico. Entonces, de todas estas personas, el desayuno se ofrecía y luego había una bandeja con agua y jabón para que cada quien lavara sus platos y sus vasos, y luego una bandeja con agua para que los enjuagara. Al principio los muchachos le pasaban evidentemente los platos a sus amigas, y ellos jamás que se fueran a involucrar en eso, y al final, en los últimos talleres, tuvimos que todas las personas lavaban cada quien su plato y su vaso, porque es un trabajo digno, y además de eso, dejamos en un ejercicio democrático que todo el grupo definiera qué queríamos hacer para el cierre del ciclo de trabajo, ya en diciembre, y eligieron un juego de fútbol y comer pizzas. Entonces, en el juego de fútbol fue mixto, fueron mujeres y hombres jugando, y no me acuerdo, creo que nos fuimos hasta los 5 goles, nosotras jugamos también,
Pero lo que quiero decir es que no es que no se haya hecho nunca nada en la zona de San Guillermo, sino que no es suficiente lo que se ha hecho, que se tiene que hacer más y que la escuela por sí sola, ¿sí? O el entorno, todo lo que tiene que ver con autoridades educativas, porque ahora hay un CECITECH también ahí, no es suficiente. Tienen que integrarse otros actores para tratar de resarcir, digamos, todo decadencia que lleva un modelo económico neoliberal. Sí, la mayoría de los adolescentes están solas y solos todo el día porque sus papás y sus mamás trabajan todo el día. Y además trabajan en condiciones autónomas, pero no como pequeños emprendedores, sino como vivir al día y durar todo el día acá en la ciudad, porque allá ya es municipio de Aquiles Cerdán, y regresar en la tarde, noche, súper cansada y con lo mínimo para sobrevivir el día. Entonces sí es mucha atención lo que se necesita. Nosotras sí encontramos algo de alarma en cuanto a los estereotipos de género que potenciaban la violencia, sobre todo en los hombres, pero creo que es algo que se puede trabajar y que se tiene que trabajar de manera integral. Ya sé que es algo que se repite constantemente, que tiene que ser de forma integral, pero ahí tenemos que asumir la responsabilidad como ciudadanía. A nosotros nos preocuparon mucho, por ejemplo, declaraciones que buscaban que estas adolescentes que asesinaron a Christopher, que fue una tragedia que esto ocurriera, pero que se les juzgara como personas adultas, porque eso implicaría quedarte satisfecha con el juicio y seguir en ese mismo ritmo de opacidad y apatía. Del otro modo, tendrías que aceptar que esas adolescentes y esos adolescentes son un producto de la sociedad en la que viven. Y sí, había muchas cosas que transformar desde ahí. Sí, seguramente, quién sabe, no sabemos, porque además no es correcto dar la identidad de estos niños y niñas jóvenes que participan en este asesinato, y hay que proteger la identidad. Así lo mandata la ley, pero además es correcto. ¿Quién sabe si estos niños, por lo menos los más grandes, los de 15 años, quién sabe si estarían en esta secundaria cuando ustedes estuvieron allá, porque es complicado saberlo. Pero más allá de si estaban, porque están en edad de haber estado en esta secundaria, ¿no? Pero más allá de que ellos estuvieran, pues, me parece que es interesante poder tener la percepción de alguien que estuvo en esa colonia, conociendo a los chicos y chicas que viven allí y que van a la escuela allí en esta colonia, porque al final de cuentas ni son los únicos niños y niñas con una problemática psicosocial grave, tan grave como para poder asesinar, ni es la única colonia que está en una situación delicada. Digamos que es simple y sencillamente una colonia más y otros chicos que están en esta misma situación. ¿Cómo describirías tú el perfil de estos psicosocial, de estos chavos y chavas en el terreno? Ya sabemos, sobra saber y sobra tomar en cuenta la pobreza, la marginación, que es obvia, pues, ¿no? La falta de servicios, la falta de atención, la falta de transporte, todo, y la desatención en el terreno familiar, porque no están los papás y las mamás que andan trabajando, ¿no? Pero, ¿cómo viste tú en la parte emocional? La desesperanza, si es que hay desesperanza, o ilusiones, esto que se necesita en esa edad, para poder tener un caminito, ¿no? A dónde dirigirse, que generalmente hay ilusiones en esa edad, ¿no? Fíjate que Hannah Arendt decía que la esperanza de la humanidad estaba en la educación, que si no fuera por la educación, no habría nada que hacer contra el caos sería inminente, ¿no? Entonces que la educación o apostarle a la educación es garantizar que tienes una apuesta en la esperanza, ¿no? Y esta esperanza activa en el sentido que la veía también Ernest Bloch, que decía cualquier persona inherentemente tiene esperanza porque es una esperanza de que va a haber un mañana, hace planes, trabaja, ¿sí? Diseña un plan de vida, pero lo que pasa es que a veces estas esperanzas se ven cooptadas, ¿no? Por cuestiones lisonjeras, de pensar que la esperanza va más allá de ti y de lo que activamente puedas hacer.
Entonces yo creo que la inmensa mayoría de las personas adolescentes, que ahí están las imágenes. Estas imágenes son de este proceso de trabajo, sí. Las imágenes son autoría de Tania Petit, una fotógrafa de aquí de Chihuahua, ya. Y es parte de este proceso que estuvimos trabajando con las y los adolescentes. Entonces, para mí sería, o ha sido en mi trabajo de activista, muy esporádico encontrar personas jóvenes que no tengan esperanza, ¿no? Son un milagro, porque tienen todo en contra. Incluso estas personas jóvenes tienen todo en contra, y aún así se involucraban y no faltaban, Dora, eso es bien importante. Nadie les obligaba a ir y cada sábado ahí estaban. Entonces, algo que yo reitero mucho, sobre todo con personas que van a ser maestros y maestras de secundaria, porque soy maestra en la normal superior también, es que si una maestra o un maestro se rinde en sus alumnos o alumnas, ¿qué podemos esperar del resto de la ciudadanía? Con las relaciones con sus papás y sus mamás siempre van a ser complejas, y en este caso, pues bueno, por la carga de trabajo en este modelo económico, son ausentes en muchos casos, pero tienen a sus maestros y a sus maestras. O sea, estas personas jóvenes lo que necesitan es ¿sí? Como un punto de referencia para construir su resiliencia. Un punto, ¿sí? Y un punto puede ser una maestra, un maestro en secundaria, un punto podemos ser las organizaciones civiles a quienes se nos permite, ¿sí?, entrar, un punto pueden ser las funcionarias públicas comprometidas de educación, del Ichicul, que se integran al trabajo y se comprometen con la ciudadanía misma. Yo leí comentarios después de lo de la muerte de Christopher, de vecinos y vecinas de San Guillermo que decían que esos adolescentes ya se veía venir, que si mataban animales, que si eran vándalos y todo, y si los veías, ¿por qué no hiciste nada? O sea, tenemos que asumir que estas personas que están en formación son compromiso de todas y todos nosotros, de las personas adultas. No son algo que se suelta ahí y que nada más te quejas sino que te comprometes, ¿no? Pero estamos muy maleados, yo creo, y maleadas en esta cultura de la lástima, ¿sí? Pero muy poco de la solidaridad. Porque si te solidarizaras con estas personas adolescentes, implicaría para ti involucrarte, y tiempo, y trabajo, y esfuerzo, a que no lo hacen, ¿no? O sea, esto va, digo, obviamente encuentro muchas responsabilidades en las autoridades, ¿sí? Es responsabilidad del Estado, en muchos sentidos, este clima que estamos viviendo, pero creo que a la par de responsabilizar, la ciudadanía tenemos que ir construyendo o ir la estrategia para quitarle al Estado la seguridad pública que leímos alguna vez, en la que ya fracasó, y volver la seguridad ciudadana, seguridad humana, que implica que esté en nuestras manos. Y que esté en nuestras manos va a implicar que es nuestra responsabilidad. Entonces, sea con recursos de convocatorias públicas, de PNUD, como entramos nosotras buscándole a PNUD, pero tenemos que involucrarnos en este proceso, ¿no? Porque si no, la desventura no, ya estamos adultas, a lo mejor no caería en nosotras, pero vienen nuevas generaciones y no podemos dejar a la deriva, digamos, o en manos de un Estado un poco irresponsable en este sentido, esta responsabilidad que es tan grande. Fíjate que sí, Nitia, yo coincido contigo. Yo creo que a veces estamos esperando que estas personas con esta situación de tanta desventaja reciban atención integral y atención especializada, y que venga el Estado y los salve, etcétera, cosa que no va a ocurrir porque es la verdad. Pero a lo mejor lo que necesitan es como un empujoncito de esto que tú hablas, de solidaridad, de atención, que a veces no se necesita tanto. Y el estar responsabilizando siempre al Estado, que yo no le quito responsabilidad y tampoco exigencia. Yo insisto mucho en que le tenemos que exigir al Estado, porque al Estado le tocan hacer muchas cosas que no está haciendo. Pero está esta otra parte, que somos pues toda la ciudadanía, hombres y mujeres, que a lo mejor tenemos nuestro trabajo, que a lo mejor pues hacemos nuestra actividad diaria muy bien, quizá muy bien, y nos comprometemos con la familia, con nuestra profesión, con nuestro trabajo, con lo que hacemos, pero que no damos más, que no damos absolutamente más, ¿no? Entonces, necesitamos dar poquito más.
ver un poquito más allá de nuestra nariz en el terreno social. Sí. Y ni siquiera necesitamos irnos tan lejos, pues ahí en la colonia, ahí en el sector, ahí en la escuela, ahí cerquita, poquitito, ¿no? Sí, y eso implicaría, fíjate, también formarte, ¿no? Claro. En el marco jurídico de tu estado, de tu país, Claro. porque luego tenemos gente de muy buena voluntad, pero un poco confundida, ¿no? Claro. Como la marcha que hubo el domingo aquí por la familia, Sí. totalmente confundidos. Chihuahua el año pasado fue el estado con más embarazos adolescentes en todo México. 8.1% de los nacimientos eran de adolescentes entre 15 y 17 años. Y sale esta marcha diciendo que una de las atrocidades en contra de la familia en la época actual es la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente. O que otra de las cosas que atentan contra la familia es la Ley Estatal del Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes, porque aborda derechos sexuales y reproductivos. O la Ley del Matrimonio Igualitario. Digo, están confundidas. Obviamente tienen ahí derechos humanos y tienen derecho a la libertad de expresión, tú lo sabes, pero tú sabes también que este derecho es relativo. Claro. Un derecho absoluto es la dignidad de la persona. Y ese tipo de marchas atentan contra la dignidad de las personas, de estas personas jóvenes que tienen derecho a ejercer su sexualidad de la forma en que decidan, que sea informada, laica y científica, ¿sí? Y de estas personas del mismo sexo que deciden vivir una vida juntas o juntos, ¿no? Entonces, digo, también no es nada más como que te avientas a la calle con toda tu buena voluntad, ¿sí? Hay que formarte, tienes que tener este proceso de formación. Y bueno, ahora adquirir información nunca es una limitante en esta época, ¿no? Sí, yo creo que tenemos obligación, responsabilidad y derechos. Y entonces, pues hay que entrarle con ganas, sí, con vocación, con justicia, con solidaridad, pero con mucha responsabilidad, ¿no? Con mucha responsabilidad, porque no es en Chile ni otra andar haciendo activismo, pues, ¿no? Nitia, yo creo que tenemos mucho todavía que platicar. A mí me encanta cuando puedo tener entrevista contigo, porque ojalá que así fueran todas las personas, o así fuéramos todas las personas, con muchas ganas, eso me gusta mucho de ti, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de enseñar, con muchas ganas pues de mover a la gente, y yo creo que es lo que necesitamos. Sí, esta otra parte, porque yo siempre le insisto al Estado, pero bueno, hay que insistirle también a la ciudadanía. Muchísimas gracias, no nos despedimos, vamos a entrar ahorita con Martín Solís del Barzón y con Joaquín Solorio, pero antes de recibirlos y de presentarlos, yo sí quiero hacer una conclusión con esta plática que acabamos de tener con Nitia Castorena, con ella, y bueno, además valorar mucho el trabajo que hacen ella y Lucero Espíndola, una chava activista también muy aguerrida, ellas dos muy involucradas desde distintas organizaciones y bueno, con esta acción comunitaria muy específica acá en la Secundaria Federal 14 de San Guillermo, que debemos